Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Nosotros, los que hemos sido llamados al reino de Dios, no creemos en casualidad. Creemos en andar en obras que fueron preparadas desde antes de la constitución de este mundo. Con eso quiero decir que no es una casualidad que nosotros de esta manera hemos llegado a ti para compartir contigo la palabra de Dios. Eso significa, así lo interpreto yo, que Dios quiere bendecirte de esta manera, está interesado en tu vida, te señaló, en esta ocasión puso sus ojos hacia ti, para abrir el cielo y hacer llover gracia sobre tu vida, para edificarte y hablarte a través de la palabra. Me siento feliz de ser un instrumento junto con nuestra congregación para contribuir a llevar a cabo el propósito de Dios en tu vida. Así que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Mis amados, el Señor ha tomado como porción de estudio en esta ocasión el libro de Hebreos, capítulo 11, los versos desde el 1 hasta el 4. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, y dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Todos nosotros hemos leído muchas veces y en otras ocasiones también escuchado muchos mensajes acerca de esta porción bíblica. El libro de Hebreos no se sabe quién lo escribió. Algunos piensan que fue el apóstol Pablo, otros se lo atribuyen a Apolos, hay quienes también a Bernabé. Nosotros no sabemos quién lo escribió. ¿Qué ser humano eligió a Dios? No lo sabemos. Pero una cosa sí sabemos, que fue Dios que lo escribió. De hecho, comienza el libro diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces. Y yo creo que había un propósito, porque las epístolas comienzan: yo, Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los hermanos de la iglesia tal. O yo, Jacobo, siervo de Dios y hermano de Jesucristo. O yo, Juan, Pero este comienza: Dios, habiendo hablado muchas veces. Entonces, aquí el autor es Dios. Amén. No menciona el nombre de ningún hombre, sino el nombre de Dios. Y Dios sabe por qué. Porque esta epístola fue destinada a los hebreos. Quizás como los hebreos tienen tanto prejuicio con Pedro, con los apóstoles, especialmente contra Pablo, pues digo, no está hablando de los creyentes, sino está hablando de los judíos no creyentes, aunque esta epístola fue escrita a los hebreos creyentes. Y es un libro
que nadie dudó nunca que fue inspirado por Dios. Cuando la iglesia trabajó por siglos para determinar cuáles libros de la Biblia fueron inspirados, no tuvieron ninguna duda en incluir en el canon el libro de Hebreos, porque por su esencia, por su contenido, nadie duda que fue Dios que inspiró este libro. Este libro es una joya de Dios para nosotros, para entender muchas cosas del Evangelio. Este libro, en su tesis, nos enseña que el nuevo pacto supera al pacto antiguo, que el pacto nuevo es mejor, y la palabra clave en todo el libro es la palabra mejor. Aparece muchas veces la palabra mejor. Comienza comparando a Cristo con los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo. Quiere decir que aunque Dios habló por los profetas, y sin desestimar la inspiración de los profetas, está diciendo que Jesús es superior a los profetas, que Dios habló como nunca al hablar a través del Hijo, que habló de muchas maneras y que usó muchos instrumentos en el pasado, porque ahora nos está hablando de una fuente, no de un hombre que recibió un mensaje de Dios por inspiración como todos los profetas, sino un hombre que estaba a la diestra del Padre, un ser que era el compañero de la diestra de Dios, el testigo de Dios, el que nunca se ha separado de Dios. Como dijo él, a Dios nadie le conoció jamás. El unigénito que estaba en el seno del Padre, Él le vino a dar a conocer. En Cristo no tenemos información acerca de Dios, tenemos a Dios entre nosotros. Amén. Dios estaba en Cristo y Cristo vino del cielo a hablarnos del Padre, a aclararnos todas las cosas. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y así compara a Jesús y dice que el ministerio de Jesús excede, la revelación que nos vino por Jesús excede a la revelación de los profetas. Después lo compara con Moisés, después con los ángeles. Y dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra? Al Hijo le dijo, tu trono, Dios, es trono por todos los siglos. Compara a Jesús con los ángeles y lo pone en más excelencia que los ángeles. En otra palabra, mejor que los ángeles, mejor que los profetas, mejor que los ángeles. Capítulo 2, capítulo 3, mejor que Moisés. Dice que Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo, pero Cristo fue fiel como hijo. El siervo en el día del jubileo se iba, pero el hijo permanece en la casa para siempre. Tal casa somos nosotros si perseveramos, dice el libro de Hebreos. Así que Jesús es mejor que Moisés. Después, el capítulo 4, ahí habla de reposo. Cristo es el reposo de Dios, excede al sábado. Capítulo 5, Jesús excede a los sacerdotes. Tenemos en él un sumo sacerdote y habla entonces de Jesús mejor que los sacerdotes, mejor que el sumo sacerdote. Cambiado la ley, cambiado el pacto, cambia la ley del sacerdocio. Y ahora tenemos a alguien mejor que Aarón, mejor que el sumo sacerdote de la ley. Es Cristo, declarado sumo sacerdote para siempre en el Salmo 110 por juramento del Padre. Dice que ahora entramos a un mejor tabernáculo. Aquel era hecho de carne, de materiales. Este es un tabernáculo espiritual donde entró Cristo después de haber traspasado los cielos. Amén. Y abrió un camino no vivo y nosotros traspasamos el velo. Amén. Con Él en ese santuario, mejor sumo sacerdocio, mejor resurrección. Diga, mejor resurrección. Hay algunos que resucitaron en el Antiguo Testamento, pero la resurrección de Cristo es la mejor resurrección, porque es resurrección para vida eterna. Aquellos que resucitaron y se volvieron a morir. El que resucita en Cristo, en el Espíritu, nunca muere, porque tiene vida eterna en Él. Amén. Dele aplauso al Señor. Aleluya.
Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 10 nos habla del santuario, del sacerdocio y todo lo que tiene que ver con la ley del culto. Y a Jesús lo pone como mejor santuario, mejor sacerdocio, mejor sumo sacerdocio, mejor pacto. Todo es mejor en Cristo Jesús. Diga, todo es mejor en Cristo Jesús. Y ese es el contenido del libro de Hebreos. En el capítulo 11 del libro de Hebreos nos muestra una galería de artes, diríamos así, donde están los cuadros ahí de todos los héroes de la fe. Entonces nos está pasando, dice, miren cómo los antiguos encontraron fe y tuvieron el testimonio de la fe. Como dice por la fe, versículo 2, alcanzaron gran testimonio los antiguos. Miren la galería, miren a la galería a Abel, miren aquí a Noé, miren aquí a Abraham, miren aquí a Sansón, miren a Samuel, miren, me faltaría el tiempo, dice Pablo, para hablar de Samuel, de Sansón, de Jefté, de los profetas, y sigue así hablando de todos los héroes de la fe, como el que pasa por una galería de arte. Dice, miren el ejemplo de Abel, miren el ejemplo de Noé, miren el ejemplo de Abraham, miren el ejemplo de José, miren el ejemplo, para que ustedes vean los héroes de la fe. Ellos triunfaron por la fe. Entonces, dedique este capítulo entero a hablar de la fe. ¿Por qué dedique el capítulo a hablar de la fe? Porque la fe es el medio de salvación en el nuevo pacto. Y para los judíos la fe es un problema. No debió de ser un problema, pero es un problema para los judíos. ¿Por qué? Porque el judío aprendió en la ley que la salvación y la justificación es a través de las obras. La ley dice, haz esto y vivirás. Y así se acostumbró Israel a que todo era a través de las buenas obras. Entonces el nuevo pacto por revelación es por la fe. Y todos los apóstoles, incluyendo a Jesús, hablaron de que la salvación es por la fe. Y ahora se agrada a Dios por la fe. Y todo es por la fe. Entonces ahora para poner la fe como superior a las obras, con más excelencia que las obras, como mejor que las obras, entonces habla que aunque la palabra fe aparece como 3 veces quizás en el Antiguo Testamento, quizás 3 veces, digo la palabra fe. Hay sinónimos como la palabra confianza. La Biblia, el Antiguo Testamento habla mucho de confianza. Ustedes leen los salmos hablando todo de confianza en Dios, pero quizás no la misma palabra fe. Quizás usa la palabra confianza, confiar en Jehová, o cualquier sinónimo de confianza. Pero la palabra fe creo que aparece como 3 veces en el Antiguo Testamento. No es una palabra muy conocida en el lenguaje del Antiguo Testamento, por lo menos literalmente la palabra fe. Y sin embargo hay una palabra que la tomó Pablo: el justo vivirá por la fe. Y entonces le explicó y le dio una connotación poderosa para nosotros. Amén. Ese es el contexto histórico, diríamos aquí, y literario del pasaje que vamos a estudiar. ¿Por qué está Dios y quiere Dios hablarnos de la fe en estos días? Dios sabe por qué. Pero yo sospecho, tratando de interpretar a mi Señor, el Espíritu Santo, que Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Esa pregunta yo la leí a los 16 años cuando comencé a leer la Biblia. A mí me impactó. Tengo 37 años leyendo la Biblia, leyéndola muchas veces. Yo nunca he escuchado un sermón acerca de este versículo. No significa que nadie haya predicado sobre ese versículo. Yo no he escuchado en 37 años a alguien hablar de ese versículo. Tampoco he leído un libro que hable de ese versículo. Y me da la impresión que si yo en 37 años, que era un adicto, un asiduo lector, que cuando se convirtió leía 40 capítulos todos los días, 50 y 500 páginas de un libro cada semana, y era un adicto a los libros. Conozco muy bien la literatura evangélica, cristiana. Yo no vi a nadie escribiendo un libro acerca de eso. Eso me dice a mí que la iglesia en cierto sentido ha ignorado ese texto. Quizás Dios ha querido que esté vedado hasta el tiempo del fin. Y hoy el Espíritu Santo a nosotros nos llama la atención y nos dice: yo quiero que ustedes sepan que yo, dice Jesús, tenía una intención muy grande cuando yo dije: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra?
Si algo hizo Jesús en su ministerio, especialmente en la parte final de su ministerio, fue advertir a la iglesia acerca de las cosas que iban a pasar en los últimos días. Y ahí viene la palabra escatología, escatos, los últimos acontecimientos. Jesús habló, describió de una manera dramática, sorprendente los días finales. Habló que las virtudes de los cielos serán conmovidas. Habló secándose los hombres a causa del temor y de la expectación de las cosas que vendrán sobre la redondez de la tierra. Las virtudes de los cielos serán conmovidas. Habló de guerra, rumores de guerra, terremoto. Habló que el amor se va a enfriar en los últimos días por haberse multiplicado la maldad. Habló, y esto es sorprendente, que si los días no fuesen acortados, ninguna carne sería salvada. Pero por amor a los escogidos, aquellos días serán acortados. Y dice que si fuera posible, pero no es posible, el diablo podría engañar aún a los escogidos. Otro texto para saber que los escogidos no se pierden. Amén. Si fuera posible, pero no es posible, engañar a los escogidos, lo hubiera podido hacer. De lo grande que iba a ser el engaño de los últimos días. Eso, lo que Jesús nos está diciendo ahí, es algo para meditar. Amén. Y dice, lo que le digo a uno se lo digo a todos, velad. Dio muchas ilustraciones acerca de velar. Habló que él vendrá como ladrón en la noche. Ningún ladrón manda un correo electrónico para decir la hora que va a llegar. Amén. ¿O es así? ¿Conocen un ladrón que manda un correo electrónico para decir que va a llegar? No lo conozco. Todavía el ladrón generalmente viene de noche, la parte oscura de la noche. Jesús dijo que iba a venir como un relámpago. De repente nace en el oriente y se muestra hacia el occidente. Y Jesús habló de dos cosas: velad y orad. Expuso parábolas, como las parábolas o la parábola de las vírgenes, para hablarnos de estar apercibidos, y muchas otras parábolas para que velemos y seamos sobrios. Una vez una niña estaba orando con la familia. Entonces el padre, que estaba velando, a veces estaba en atención, no estaba dormida. Entonces el padre abrió los ojos para mirarse. Todos los hijos estaban en una espíritu de oración. Pero el padre se dio cuenta que la niña tenía un ojo abierto y otro cerrado. Después que termina la oración, le llama aparte y dice: hijita, abrí los ojos para ver si estabas orando. Me di cuenta que tenías un ojo abierto y otro cerrado. ¿Por qué? Y ella contestó: porque Jesús dijo, velad y orad. Amén. Aún para orar hay que tener un ojo cerrado y otro abierto. No porque te van a robar la cartera, sino que es una tremenda ilustración. Da risa, pero es así. Hay que velar y orar para que no entréis en tentación. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todas estas cosas? Porque de todas las cosas que yo mencioné, la iglesia ha predicado y ha escrito libros, pero del texto: cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Porque ese texto no me parece que está en un contexto escatológico, así como Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Jesús comparó los días de su venida como los días de Noé, casándose y dándose en casamiento. No sé, eso no es malo, pero la gente va a estar en sus afanes, en sus asuntos, hasta que vino el diluvio y todos fueron destruidos. Compara su venida como los días de Lot en Sodoma y Gomorra. Y se está convirtiendo esto en Sodoma y Gomorra. Los problemas de los homosexuales y todas las cosas, todo eso indica señales de los últimos días. Cada día hay un país nuevo
que legalice el matrimonio entre homosexuales. Eso es espíritu de Sodoma y de Gomorra reinando en el mundo, lo que dijo Jesús. Todo cumpliéndose al pie de la letra. Y la iglesia roncando. Y la iglesia adaptándose. Y la iglesia, bueno, muy pocos están despiertos. Entonces, es el propósito en el cual Dios nos quiere hablar de la fe. Yo lo entiendo. Es una vez más instarnos a estar despiertos. El justo vivirá por la fe. ¿Por qué vive el justo? Por la fe. Ahora, ¿por qué se hace necesario en este tiempo hablar de la fe? Porque Jesús habló que hay dos cosas que van a desaparecer de la tierra en los últimos días, o se van a enfriar: el amor y la fe. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se va a enfriar. Y ahora habla de que cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Eso me indica a mí que va a escasear la fe en los últimos días. Muy bien. Ahora, hay muchos motivos hoy por los cuales escasea la fe. La fe está en conflicto en estos días. Antes la fe estaba en conflicto porque el enemigo pues engañaba. El enemigo, como dice Jesús en la parábola, los afanes de esta vida, los engaños de la riqueza, el no tener contacto con la fuente de la fe. Muchos perdían la fe. Pero en estos días, indiscutiblemente, el aumento de la ciencia, el querer tomar la Biblia y analizarlo como un libro cualquiera, como un libro histórico. Yo no tengo problemas con la hermenéutica cuando se toma en cuenta el aspecto espiritual de la Biblia. La palabra hermenéutica es el estudio de los libros antiguos. Es las leyes que rigen la interpretación de los libros antiguos especialmente. Y se han analizado otros libros antiguos. Y muchas veces algunos quieren aplicar a la Biblia la misma manera que se estudia un libro cualquiera. La Biblia no es un libro cualquiera. Por ejemplo, la Biblia es un libro histórico, pero no es un libro de historia. ¿Qué yo dije? Es un libro histórico, pero no es un libro de historia. Usted no puede analizar la Biblia como si fuera un libro de historia. No es un libro de historia. Es un libro histórico. Narra inclusive la historia de Israel. Pero al narrar la historia de Israel, narra la historia del propósito eterno de Dios con Israel, con las naciones. Y eso es lo que le importa a la Biblia. La Biblia no es un libro de ciencia, aunque se adelantó a la ciencia por milenios. El libro de Job, por ejemplo, habla que el aire tiene peso. Eso parece un disparate en años atrás. Hoy sabemos que el aire tiene peso. El libro de Job habla de los misterios de las nubes. Hoy se han hecho muchos estudios acerca de muchas cosas. El libro de Job dice que la tierra cuelga sobre la nada, y habló de la ley de la gravitación. El libro de Job. El libro de Isaías dice que habla de que la tierra era redonda. En la antigüedad eso era un disparate. Hoy sabemos que la tierra es redonda. La Biblia se adelantó a la ciencia por milenios, pero la Biblia no es un libro de ciencia. Usted no puede tomar la Biblia como si fuera un libro de ciencia para estudiarlo como un libro de ciencia, porque la Biblia no es un libro de ciencia. Digo de ciencia natural. Es un libro de ciencia espiritual. Y debe ser estudiado como tal. Hoy, ustedes saben, siempre la Biblia ha sido cuestionada. Siempre. Yo quiero decirle a ustedes que los ateos más grandes no están en este siglo. Los ateos más grandes existieron en siglos pasados, como Voltaire, Thomas Paine. Esos dos que fueron terribles opositores de la Biblia, murieron literalmente llamando a Cristo. Los dos. Marichel, que se llamaba la enfermera de Voltaire, cuando salió, después que expiró Voltaire, ella dijo: nunca me gustaría estar una vez más en la cama de un ateo moribundo. Renan, ¿hay cuántos otros?
en los siglos pasados. En este tiempo hay un montaje en Hollywood, en los programas de televisión, en contra de la Biblia, en contra de Dios. Eso requiere que nosotros, mis hermanos, estudiemos la palabra. En vez de quitarnos la fe, debiera de retarnos a estudiar la palabra, para no tragarnos toda carnada que nos pongan en el anzuelo. Tenemos luz porque somos los hijos de la luz. Amén. Amén. Y Dios quiere que hablemos un poquito acerca de la naturaleza de la fe. Definamos lo que es la fe, porque aquí en esta definición hay cosas muy profundas acerca de la fe. Ya entendemos entonces el propósito de Dios y por qué Dios nos está ministrando de eso. Aquí dice, primeramente es bueno que miremos de dónde procede esta definición. Ustedes saben que la Biblia, cuando fue escrita originalmente, no fue escrita en capítulos y versículos como la tenemos hoy. Eso se hizo después. La Biblia era una carta, que completamente una sola cosa. No estaba dividida en capítulos y versículos. Por eso, la última parte del 10 está unido al 11. Y para entender el 11.1 hay que entender los últimos versículos del 10 para que miremos de dónde viene. Por ejemplo, dice el versículo 35, 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Aleluya, me gusta eso. Aquí dice que no perdamos, ¿qué cosa? La confianza. ¿Qué tiene la confianza? Grande galardón. En el 11:6 dice, por fe es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se llega a Dios crea que le hay, y que es que galardonador de los que le buscan. La fe tiene recompensa. Entonces dice aquí que la confianza en Dios tiene grande galardón. Dice el 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque dice, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Dice el 38, más el justo, ¿qué cosa? Vivirá por la fe. Ahí está el texto de Habacuc. El justo vivirá por la fe. Y dice, el que retrocediere no agradará a mi alma. ¿Quién está hablando aquí? El Señor. El que retrocede no agrada a Dios. ¿Cuántos lo saben? Amén. Cuidado los cangrejos que marchan hacia atrás. El que retrocede no agrada a Dios. A Dios se le agrada marchando al frente. Y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de alma. Aleluya. Diga, yo no soy de los que retroceden. Yo soy que, dice ahí, de los que tienen fe para preservación del alma. La fe preserva el alma. Diga, la fe preserva el alma. El que perseverare hasta el fin creyendo será salvo. Amén. Sabemos que los que han nacido de nuevo tienen adentro la capacidad para perseverar y tienen el Espíritu Santo para perseverar. Amén. Pero visiblemente hay que perseverar. Y escuchen ahora el 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hoy se ridiculiza la fe. ¿Por qué hoy se ridiculiza la fe? Porque estamos en el tiempo de la ciencia. Siempre ha sido tiempo de la ciencia, desde los griegos para acá. Pero hoy más que nunca, porque el hombre ha descubierto el método científico. La ciencia se ha multiplicado y se ha convertido en una pasión para la gente. Antes los antiguos
veían el rayo y el relámpago y temblaban. Y creían en Dios hasta adoraban el rayo, porque lo impresionaba mucho el rayo. Pero hoy, como la gente sabe científicamente cómo se produce el rayo, ya piensan que no hay que creer en Dios. Ya porque saben cuál es la combinación química del agua, ya no hay que creer en Dios, porque ya yo sé cómo es el agua. Cuando yo no sabía me impresionaba, pero ahora que lo puedo explicar, como que eso como que me resta confianza, como que ya yo no tengo que creer en Dios. Alguien los misterios de la naturaleza impactaban al hombre antiguo, lo impresionaban. Entonces el pensamiento de ver la inteligencia que se ve en la naturaleza, la grandeza de la naturaleza, los misterios de la naturaleza, lo llevaban a pensar en Dios. El hombre moderno, como ya puede explicar la mayoría de esos fenómenos, entonces rechaza a Dios. ¿Y cómo ve el hombre de ciencia a los creyentes? Como ignorantes. Entonces se jactan y dicen: nosotros los científicos creemos lo que vemos, lo que experimentamos, lo que podemos demostrar. Nosotros no nos guiamos por conjeturas, no nos guiamos por hipótesis, ni teorías. Nuestro conocimiento es de causa y principios. Así dice la ciencia. Y le atribuye todo a la fuerza físico-química de la materia. Y rechaza a Dios. Y ridiculiza a los que creen. Y nosotros los cristianos nos hemos dejado provocar. Y se escriben libros en contra de la ciencia. Y reaccionamos a la ciencia. Y muchas veces es por ignorar. Y hoy Dios nos va a enseñar a nosotros algunos principios para que sepamos cómo actuar de acuerdo a la revelación bíblica. Muy bien. Primeramente, estudiemos la naturaleza de la fe. ¿Qué es la fe? Nosotros mismos los cristianos, cuando hablamos de fe, nos referimos a ella como a algo fortuito, diríamos. Algo que puede que ocurra. Y si ocurre, es un milagro. Yo quiero decirte que la fe no es un milagro. Porque milagro, según nuestra definición, es algo que ocurre a veces. Por eso se llama milagro. Cuando algo ocurre, se sanó, es un milagro. Y para nosotros es un milagro. Es una cosa que ocurre cuando hay movimiento del agua y alguien me tira al agua, como el paralítico de Bethesda. Inclusive decimos, por la fe. No, yo por fe. Yo sé que esto va a ser mío por fe. O yo sé que esto va a ser mío, yo me voy a sanar por fe. O yo tendré salud por fe. Pero lo estamos diciendo a la vez que aparentemente estamos creyendo, estamos dudando. Porque estamos diciendo, yo lo creo por fe, como diciendo, a ver si ocurre. ¿O no es eso lo que queremos decir? No, por fe. Yo por fe tengo trabajo. Por fe voy a ser sano. Por fe yo sé que voy a llegar. Por fe yo sé que. Y la fe para nosotros, así lo vemos la fe, como algo que puede ocurrir. En otras palabras, el que dice por fe, estoy diciendo, yo me estoy arriesgando al azar. ¿O no es así, hermanos? Dígame, ¿no es así? A ver lo que ocurre por el azar, a ver si llego, a ver si pasa. Yo por fe lo voy a hacer, me voy a arriesgar, a ver si ocurre al azar, si ocurre algo fortuito, a ver si ocurre. Pero aquí la Biblia no define la fe como algo al azar, algo fortuito,
algo que puede acontecer. La fe es algo que va a acontecer. La fe es certeza. Y déjame decirte lo que significa aquí la palabra certeza. En el griego, la palabra certeza, esa es la palabra upostasis. Esa palabra literalmente significa estar abajo, apoyo. Y etimológicamente es upo, significa debajo. Y la otra parte de la palabra istemi significa estar de pie. Estar debajo y estar de pie. Entonces, esa palabra nos habla de realidad. Aquello que se mantiene en pie o que es puesto debajo, eso nos habla de fundamento. Algo que está debajo es algo que sostiene, que está sostenido. La fe es estar debajo y estar de pie. Estar debajo la poderosa mano de Dios. Estar debajo de la palabra de Dios. Estar abajo de los dichos de Dios. Estar en pie por la palabra de Dios. Estar en pie por las promesas de Dios. Estar en pie por el pacto de Dios. Eso es certeza bíblicamente. Estar debajo de todo lo que es de Dios, de la palabra de Dios, del pacto de Dios. Por eso significa fundamento, apoyo, lo que sostiene. Y habla de certeza. Así se traduce la palabra certeza. Aquello que se mantiene en pie o que es puesto debajo, un fundamento. De ahí significa la cualidad de confianza que lleva a uno a mantenerse debajo. En otras palabras, usted porque cree se mete debajo de Dios. Porque usted sabe que el que habita bajo la sombra del Omnipotente, del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Creer es meterse debajo de Dios, debajo de la palabra de Dios, debajo de la cobertura de Dios, para ser soportado por la palabra poderosa, infalible de Dios, que no puede mentir. Esa es la definición etimológica de la palabra certeza. Meterse debajo de la cobertura de Dios, de la sombra de Dios, de la palabra de Dios, de la promesa de Dios, del pacto de Dios, para estar firme, sabiendo que lo de Dios sostiene y es fundamento eternamente estable. Quiero un aplauso al Señor. Así que la fe nos habla de seguridad. Certeza es seguridad. Estar debajo y estar en pie. Debajo de Dios, sostenido en Dios. Como fundamento Dios y su palabra. En el caso aquí, en este caso. Esta palabra también se traduce sustancia. En la versión antigua decía, es pues la fe la sustancia. ¿Recuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de la versión antigua que decía sustancia? Porque es lo mismo. Esta palabra sustancia se usa en Hebreos 1:3 para hablar de Jesús, que dice que es de la misma imagen y de la misma sustancia del Padre. ¿Recuerdan ustedes Hebreos 1:3? Que dice que es de la misma imagen y de la misma sustancia. Ahí la misma sustancia es la palabra certeza. La misma sustancia, pero que esta vez la está traduciendo hablando de la naturaleza, de la esencia de una cosa. En otras palabras, allí en Hebreos 1:3 quiere decir que Cristo es de la misma esencia del Padre.
que Jesús es de la misma naturaleza del Padre, hasta decir que es el resplandor de su y la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Naturaleza, diga naturaleza, diga sustancia, diga esencia. Eso significa la palabra ahí. La palabra que se traduce certeza. Nos habla del ser real de las cosas. Así que fe no es nada fortuito o al azar o a la aventura. A veces cuando hablo de la fe es que me voy a una aventura. Hermanos, por fe, en otra palabra, me voy a aventurar a ver si ocurre. Imagínense que un científico no cree en la fe y que ridiculiza la fe y sería de la fe, eso lo entiendo. Pero que un cristiano se refiere a la fe como una aventura. Le llama la gran aventura. Gran adventure. La gran aventura. Me voy a lanzar en esa máquina. La gran aventura. El avión está dañado. Me voy a montar en él. Por fe yo voy a llegar. En otras palabras, si llega bien fue porque Dios me protegió. Y si se cae fue porque no le dio la gana de hacerlo. ¿O no es así que piensan los cristianos? Como los científicos no se van a ridiculizar si la fe nuestra está basada en una aventura. Pero la fe bíblica no es sustancia. 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 Esencia. El ser real de las cosas, en este caso de la confianza. La primera palabra que usa aquí es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y otra palabra, y la convicción de lo que no se ve. Y la palabra convicción aquí es una palabra que tiene muchas traducciones en el Nuevo Testamento. La palabra elencos. Pero esa palabra se traduce reprender, redarguir, porque tiene varios usos sinónimos. Pero la palabra es la palabra que se usa en Juan 8:46, cuando habla del Espíritu Santo, que dice del Espíritu Santo, y cuando Él venga, en Juan 16:8, perdón, Juan 16:8 quiere decir, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y la palabra aquí, convicción, viene de convencer. El Espíritu Santo, cuando va a convencer a un pecador de pecado, de justicia y de juicio, le da convicción de pecado, ¿o no? Lo convence, le da convicción. ¿Qué es convencer? Darte convicción. Tú dudas de algo y alguien viene y te da convicción. Y entonces tú estás seguro de eso. Amén. Antes usted le preguntaba, ¿tú eres pecador? No, yo no soy tan malo. Yo no bebo, yo no fumo, yo no golpeo a mi mujer. Yo no soy tan malo, así que yo no soy pecador. Pero cuando el Espíritu Santo te convence, te da convicción, ahí tú estás llorando en el altar, sintiéndote indigno, miserable. Yo soy el peor de todos los hombres. Y tú no lo estás diciendo como un cantito ahí no. Tú lo estás diciendo como Pablo. Yo soy primero de los pecadores y ahora el más rico en misericordia. Pero con convicción, certeza, convicción. La fe es certeza que da convicción para creer lo que no se ve. La ciencia cree lo que ve, lo que experimenta. La fe tiene certeza
aunque no lo ve. Por eso la fe es superior a la ciencia natural, porque la ciencia natural solamente cree en lo que ve, experimenta y puede explicar. La fe, aunque no lo puede explicar y aunque no lo vea, lo cree con tanta y más convicción como si lo estuviera palpando. Como Moisés, que se mantuvo viendo al invisible. ¿Cuántos saben que el invisible se ve? Amén. El invisible se ve, dice Pablo, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad se hacen ver. Y se ven en la naturaleza, ¿no? Se ven en la naturaleza. Aunque los científicos no lo vean en la naturaleza, nosotros lo vemos en la naturaleza. Pero nuestra fe no está basada en que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Aunque eso lo creemos. ¿Saben por qué lo creemos? Yo no creo que Dios hizo el sol y las estrellas porque es glorioso, es misterioso, es sorprendente. Cuánta sabiduría, cuánta inteligencia hay en la naturaleza. No, yo lo veo, lo creo, es cierto, es verdad. Pero mi fe de que el sol lo hizo Dios no es porque es complicado, no es porque tiene helio, ni oxígeno, ni hidrógeno, ni nitrógeno, ni es complicado, ni es redondo, ni es por lo complicado de las órbitas elípticas de los planetas del sistema solar. Yo no en eso. Estoy basado en que la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Mi certeza está en que la palabra de Dios lo dice, y yo le creo a Dios porque creo que Él es infalible, que Él no puede mentir. Y eso es lo que me da certeza, aunque yo no vea nada. En otras palabras, esta palabra elencos, convicción, significa que se presenta una prueba convincente. Eso es lo que significa, en resumen, que la fe te presenta una prueba convincente de lo que no se ve. Cuando Dios te imparte fe, te está dando una convicción, una capacidad ungida, sobrenatural, para creer en las cosas que no se ven. Usted no nació con fe. Nadie nace con fe. La fe es un don de Dios. Si la gente naciera con fe, todos fueran salvos. La gente, y no necesitaran a Cristo en el Espíritu Santo. La fe es un don de Dios. La del Espíritu Santo, cuando viene a ti a convencerte, en ese momento te la da. No naciste con ella, te la da el Espíritu Santo. Te da convicción para creer en lo que no se ve. Hay quienes tuvieron ojos y no vieron. Tuvieron oídos y no entendieron. ¿Saben ustedes lo que le dice Dios en Deuteronomio? Escúchalo bien, grábalo. Deuteronomio 29:4. Moisés le dijo a Israel, lo voy a parafrasear: ustedes han visto cómo Jehová Dios ha hecho milagros y maravillas, cómo lo sacó de Egipto con brazo poderoso. Por eso dice: pero hasta el día de hoy Jehová no les ha dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Vieron los milagros, vieron las maravillas, pero no tenían ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 3. ¿Contra quiénes se enojó? Contra aquellos que vieron, pero no creyeron. ¿Contra quién se levantó? Contra aquella generación. Y dijo: estoy disgustado 40 años. Léanse después a Hebreos 3. Dice: ¿contra quiénes? Dice que no les aprovechó el oír ni el ver por la incredulidad. Y eso es lo que dice Jesús cuando habla de la parábola del sembrador en Mateo 13. Tienen asignaciones, Mateo 13. Después lo van a leer en sus casas. Jesús dijo: les hablo por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Dios mío, si quiere que vean, ¿por qué no le abre los ojos entonces? Porque eran indignos por la dureza del corazón, por la actitud hacia Dios. Por la actitud hacia Dios. Y dice ahí, y le cita a Isaías
Este pueblo tiene ojos y no ven, oídos y no oyen, y tienen engrosados los oídos, no pueden escuchar. Entonces dice, bienaventurados vosotros, porque ustedes tienen ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes han visto y no lo han visto. Alaben a Dios y glorifíquenlo, porque el Espíritu Santo les ha dado fe para creer. No me pregunte por qué yo la recibí. Digo gracias. No hay por qué. Yo no soy mejor que nadie, ni tú tampoco. Es pura gracia, misericordia. Ayer hablando con unos hermanos allá abajo me vino el texto poderosísimo, pero ahora con el rema, palabra iluminada del ciego, que Jesús le untó lodo en los ojos y vio. ¿Recuerdan ustedes la controversia que produjo aquel bendito ciego? Jesús sanó a este ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y fue y comenzó a mirar. Una representación de nosotros. Comenzó a mirar. Entonces, como era sábado aquel día, vino la disputa teológica. Y que decían, este hombre no puede ser de Dios porque viola el sábado. ¿Cómo un hombre que venga de Dios va a mandar a nadie que se lave los ojos con lodo en el agua y trabaje en el sábado? Y entonces llamaron al ciego y le dijeron, ¿quién te sanó? Bueno, ese hombre que se llama Jesús me sanó. ¿Y seguro que tú eras ciego? Pregunta a su mamá y a papá. Yo nací ciego. Y dice que buscaron a los padres. Y les dijeron a los padres, ¿es este vuestro hijo? Sí, es nuestro hijo. Lo miraron bien, sí, es nuestro hijo. ¿Y es cierto que nació ciego? Sí. Confirmamos que nació ciego. ¿Y cómo ve ahora? Yo no sé, él está grandecito, pregúntense a él. ¿Saben ustedes por qué? Porque había un decreto que si el que se declaraba simpatizante de Cristo, lo echaban de la sinagoga, lo excomulgaban. Y para no meterse en problemas dijeron, él está grande, pregúntenle a él. Y vuelven y le preguntan al ciego, ¿cómo te abrió los ojos? Ese hombre no puede ser de Dios. Ese hombre es pecador. Dice, mira un momentito. Ustedes desde que yo nací me enseñaron que Dios no oye a los pecadores. Sin embargo, este hombre a mí me abrió los ojos. Entonces ustedes arreglen su teología, porque si Dios no oye a un pecador y este pecador me abrió los ojos, entonces este es el primer pecador que Dios oye, porque a mí me abrió los ojos. Y para librarse de la bendita controversia teológica, que es el problema del bendito razonamiento, le dice el ciego, yo no sé, perdónenme que use este lenguaje, como dicen en mi país, qué pata puto este huevo. Yo no sé si es profeta, yo no sé si es Mesías, posiblemente lo creía con todo su corazón, pero no se quería meter en problemas. Yo no sé de dónde nació, de dónde vino, si es profeta, si es Mesías. Yo lo que sé es una sola cosa, que yo antes era ciego y ahora yo veo. Eso se llama el argumento que nadie puede refutar, es lo que Él hizo en mí. Yo antes era y después que Él me tocó, soy otro. Si quieres ir al laboratorio, hacer el experimento, haz el estudio, preséntalo como tesis doctoral en la universidad, a mí no me importa. Yo lo que sé es que yo era un ciego, pecador, y ahora yo veo y soy salvo en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Esa es la teología del ciego. Gloria a Dios. Ese se llama el tema, la teología del ciego.
están los teólogos, como dicen en Puerto Rico, buscándole la quinta pata al gato? ¿Que cuál fue primero, del huevo o la gallina? Y el ciego dice, una cosa yo sé. Ustedes siguen ahí discutiendo su teología. Yo estoy salvo en Cristo Jesús. Yo no sé cómo, pero yo estoy aquí. Es como yo le dije a alguien que está perdiendo la fe o la perdió ya. Le dije, mira, Dios no va a dejar de existir porque tú no lo creas. Está en el cielo, siempre ha sido y siempre será. El mismo energía que tú gastas para mostrar que Él no existe, dedícalo a buscarlo, si tú eres sabio. Porque si Él existe como yo lo creo, ahí de ti aquel día. Así que dedícate la energía a buscarlo en vez de negarlo. Pero benditos los que creen, los que eran ciegos y ahora ven. Son bienaventurados. Amén. En otras palabras, yo no sé explicar cómo soy salvo. Yo lo que sé, que yo estaba perdido, que no me podía salvar a mí mismo y que vino Él y me salvó. Eso es lo único que sé. Y ahí estaba el ciego con convicción. Pero los cristianos decimos, tengo vida eterna, pero le tengo miedo a la muerte. ¿Qué bendita convicción tenemos? Estar con Cristo es mucho mejor, pero déjame aquí. Y gente hasta de 100 años no se quiere morir. Yo no sé qué hacen vivos, estorbando. Ya vete con el Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos convicción, no tenemos certeza. Yo le voy a servir al Señor por si acaso hay vida eterna. Así que sirven la mayoría. Yo estoy en la iglesia porque cuando yo me muera, yo no sé. Me dicen que uno cruza un túnel oscuro. Yo no sé qué hay después del túnel. Algunos dicen que han ido y que han vuelto. Yo me voy a consagrar al Señor, no sé a qué. Y es por temor y por si acaso. Pero la fe ni es temor ni es por si acaso. Es certeza y convicción. ¿Estamos entendiendo? Certeza y convicción. La fe, mis hermanos, escuchen, de acuerdo a esas dos palabras, la fe es firme seguridad. ¿Qué yo dije? Firme seguridad. Firme porque estoy arriba. Y seguridad porque me sostiene. Firme porque Él está arriba. Acuérdense que sí, que fe es meterse debajo. Y entonces si yo estoy debajo es porque Él está encima. Y eso me da seguridad cuando Él está encima. Pero es firmeza porque estoy parado sobre Él, sobre su palabra. La fe da realidad y prueba de la existencia de las cosas. ¿De cuáles cosas? De las que no se ven. ¿Qué da la prueba? ¿Qué da la fe? Que yo dije, la fe da ¿qué? Realidad y prueba de la existencia de las cosas que no se ven, tratándolas como si fueran ya objetos de la vista, más bien que esperanza. La fe no es esperanza. Yo tengo esperanza que
No, 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 no. La fe es certeza, es convicción, realidad. A mí se me ocurrió una ocurrencia mía. Yo fui a la traducción literal o interlineal de la Biblia de Francisco Lacueva, que es la versión griega del Nuevo Testamento. Entonces, en la parte de abajo, este traductor pone el equivalente a la palabra en castellano. Naturalmente, en la gramática griega, las construcciones de las palabras son distintas a cómo se compone una oración en castellano, pero nos ayuda mucho. Y yo quise, por curiosidad, decir, a ver cómo se ve la traducción literal, interlineal, como decimos, de la Cueva. Y escuchen, miren cómo van a encontrar raro, porque el orden de las palabras en griego dice, es la fe de lo que se espera, base segura de realidades, prueba convincente que no se ven, porque con esta fueron acreditados los antiguos. Por fe entendemos haber sido formados los mundos con una palabra de Dios, de modo que no de cosas que se dejan ver, lo que se ve ha sido hecho. Me gusta. Y entonces, vi algo aquí, que la palabra cosa es pues la fe, certeza de las cosas que se esperan. Y la palabra cosa es la palabra pragma, pragmatón. De ahí viene la palabra pragmático. De ahí viene la palabra práctico. De ahí viene la palabra practicar. De ahí viene la palabra practicable. La fe es la certeza de las cosas que se esperan. Y la palabra cosa es pragmatón. Cuando una persona, esa persona es bien pragmático. ¿Qué significa? Bien práctico. Esa es una persona bien experimentada. Wow, qué palabra. Qué palabra para definir la fe. La fe es la firme seguridad de las cosas pragmáticas, pragmas, que no se ven. Aquí no está hablando de aventura, aquí está hablando de pragma. Yo quise buscar un diccionario de etimología. Esta palabra pragmático justamente dice que viene de la palabra griega pragma, en castellano. Y la palabra pragmático, una de las definiciones que dice el diccionario es el que por el conocimiento del lugar en que navega dirige a ojo la embarcación. Wow. Alguien práctico es una persona, dice, el que por el conocimiento del lugar en que navega dirige a ojo la embarcación. Y eso es en diccionario de castellano, diciendo que la palabra pragmático viene de la palabra griega pragma, para conformar que viene del griego igual, y de viene la palabra práctico, practicable. Y entonces la definición de práctico dice alguien
que por el conocimiento del lugar al ojo dirige la embarcación. En otras palabras, tiene tanta práctica que el hombre ya ha pasado tantas veces por ahí, conoce también el lugar, conoce tanto del viento, tanto de las aguas, tanto que dice que al ojo dirige la embarcación, hermano. Y el que me dirige a mí conoce también todas las cosas que me dirige, mis hermanos, al ojo. Tiene tanta experiencia el que me guía y conoce tanto los asuntos de la pragma. Aleluya. Que ya yo no necesito experimentar. Ya Dios lo dijo, yo lo creo, mis hermanos, y Él dirige la embarcación de mi vida al ojo. Y yo sé que Él me dirige. Tengo la convicción de que es así. Escuchen. Versículo 2. Subraye la palabra lo que no se ve. Dice el 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La palabra y buen testimonio, literalmente, la Cueva la traduce como que fueron acreditados. Los antiguos fueron acreditados. O sea, cuando alguien es acreditado, fueron aprobados, certificados por el buen testimonio, porque le creyeron a Dios. La prueba fue la evidencia. Fue la fe es la prueba de que ellos pasaron el examen de Dios, de que ellos eran hombres de Dios, de que ellos caminaron con Dios. Fue la fe. ¿Por qué pudieron hacer lo que hicieron? Por la fe. ¿Por qué creemos que ellos eran hombres de Dios? Porque le creyeron a Dios. Porque pasaron todas las pruebas y se mantuvieron fieles y firmes a la palabra de Dios. Escuchen el versículo 3 ahora. Aquí entramos en algo muy importante. Por la fe entendemos. Oye la palabra. Ahí no dice por la fe me parece. No, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. En otras palabras, por fe, que significa con firme seguridad. Con firme seguridad. Y con convicción de las realidades. Porque eso es lo que significa la palabra y convicción. Es eso. Convicción en cuanto a las realidades. Literalmente, las realidades. De las cosas, de las pragmas. Y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cuánto tiene convicción que Dios hizo los cielos y la tierra? ¿Saben por qué yo lo creo? Porque yo estoy debajo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Saben por qué lo creo? Porque yo estoy encima de la palabra como fundamento. Y ella me apoya y ella dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Ustedes creen que yo le voy a creer más a un fósil que aparezca por ahí de un dinosaurio que a la palabra de Dios? Por favor, créele más a huesos secos que a Dios. ¿Cuántas miles de explicaciones puede tener un hueso que aparece? Pero mi Dios tiene una, que Él es creador de los cielos y de la tierra.
En estos días estaba hablando con alguien que ha perdido la fe y está enamorado de la ciencia. Está cautivado con la ciencia. Y yo le dije, tómate un libro de biología, cualquiera que sea, y estudia el primer capítulo, que generalmente habla del origen de la vida. Generalmente. Y tú te vas a dar cuenta cómo hablan los científicos. Va a escuchar muchas expresiones como quizás, tal vez, pueda ser, supongámonos que en tantos millones de años pasó tal cosa. Quizás, tal vez, pueda ser, es posible, supongámonos. Son las expresiones de la ciencia. Y yo le dije a esta persona, te doy $1.000.000 que no lo tengo. Si tú me consigues en la Biblia una sola vez que Dios diga la palabra quizás o tal vez. Digo yo, en lo que tú crees hay mucho quizás, tal vez pueda ser. En la Biblia mía dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nunca Dios dice quizás pueda ser, es posible. No, Dios dice, Dios creó. Punto, se acabó. La que dice que es ciencia cree en el Dios tiempo, que dice en tantos billones y billones de años. Yo dije, la abuela tuya estaba allá para verlo, pero yo no estaba allí para verlo. ¿Cómo surgieron las cosas? Posiblemente en el universo hubo una explosión y qué sé yo no sé qué. Mi Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Seguridad, convicción. No, que posiblemente mis hermanos el nitrógeno estaba en este estado y se unió con el oxígeno y después encontró por ahí el carbono que estaba a tanta distancia y se mezclaron y formaron las cadenas péptidas que forman las proteínas, y de ahí vinieron las primeras señales de vida, que las amibas, que los unicelulares. Y digo, Dios mío, cómo construyen algo tan perfecto y de un montón de tonterías y de especulaciones. Y se llaman ciencia con especulación. Mi Biblia dice, no hay quizás, tal vez, no es nada, porque la fe es certeza, seguridad. Por eso tengo mis pies puestos en la palabra y no en las especulaciones. Es que nosotros sabemos que el hombre es materia y no sabemos si tiene espíritu. Pues el día que te mueras te vas a dar cuenta si tienes o no tienes. Pero como yo tengo seguridad que tengo, estoy seguro acá, y después que salga del cuerpo, yo sé que me voy en espíritu con el Señor. Porque la Biblia me lo dice. Tengo seguridad. Y aquí dice algo muy importante. Fíjense que la fe está basada en qué cosa? En la palabra de Dios. ¿En qué está basada la fe? Certeza, convicción, seguridad de las realidades de Dios, que aunque no se ven, la palabra de Dios lo anuncia y yo lo creo. No necesito ni experimentación, ni pruebas, ni laboratorio, ni nada. Ya tengo la seguridad porque Dios me la dio. Y todos los días lo veo en mi vida andar y confirmarme esa bendita palabra en la cual yo creo. La fe vence al mundo y ha vencido al mundo y ha vencido mi incredulidad. La fe no necesita evidencias. La evidencia es que Dios, el que no puede mentir, ya lo dijo. Miren que dije que no puede mentir. Miren lo que dice aquí. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
¿Saben lo que yo aprendo? Miren, lo que se ve es esto, la materia. Los científicos estudian lo que se ve. Ustedes saben las cosas que el ojo puede ver, muchas cosas. ¿Saben las cosas que el ojo no puede ver? Muchas cosas. Por eso el científico necesita un telescopio para ver las cosas que están lejos y un microscopio para ver algo que está cerca. Yo no necesito un tele para mirar arriba, ni un micro para mirar abajo. Porque la fe no anda por la vista. La fe ya ve con los ojos de Dios y le cree a Dios. Si lo que se ve, que es lo que estudia la ciencia, la materia, lo tangible, fue hecho de lo que no se veía, entonces lo que no se veía hizo lo que se ve. Y si lo que no se ve hizo lo que se ve, entonces lo que no se ve es superior a lo que se ve. Y mi fe está basada en lo que no se ve, el invisible, que hizo a lo que se ve. Por consiguiente, mi fe, el camino por el cual yo ando es superior, porque lo que yo creo, lo que no se ve, hizo lo que tú estudias, que es lo que se ve. ¿Ven por qué la fe es superior? Alguien escribió, cuando la realidad es patente al observador, esta es incompatible con la fe. Cuando la realidad es patente, es real, es segura para el observador, porque lo vio, porque lo palpó, porque lo estudió, porque lo comprobó. Esto es incompatible con la fe. Pues la fe requiere que el objeto no sea visto. Si se ve, ya no es fe. Entonces, ¿ven por qué la ciencia y la fe son incompatibles? Y con esto no quiero decir, escuchen hermanos, no sientas antipatía hacia la ciencia, porque la ciencia la hizo Dios. La ciencia no es más que la obra visible de Dios. La fe no es más que la cosa, las obras invisibles de Dios, que se han manifestado en la revelación por toda la Escritura en Cristo Jesús. Los teólogos llaman aquello la revelación natural, y esta es la revelación espiritual. El científico, a través del método científico, observa y prueba para él. Nosotros, en cuanto a saber quién es el originador de esas cosas, no necesitamos comprobarlo. Nosotros lo creemos. Estamos convencidos de que fue Dios. Fíjense, yo digo, cuando yo veo el átomo, la célula, el ojo humano y todas las cosas, yo digo, Dios mío, ¿cómo alguien no puede creer en Dios? ¿Cómo puede ser casualidad? Usted ve el ser humano, usted ve el oído humano. Usted ha visto las antenas para recoger el sonido que están sobre las casas. Sí, pero ahora ustedes le llaman así, pero está hablando ahora, antes cuando no usaba tanto para lo que estamos hablando. Ustedes ven la forma que tiene una antena. Ven cómo recoge el sonido, la forma. Mire dónde lo aprendieron, del oído humano. Ahora, si esto se hizo por casualidad, ¿cómo sabían la casualidad que el hombre cómo sabía la casualidad que el sonido andaba por ahí y había que recogerlo para meterlo en el oído? ¿Cómo lo sabía que tenía esto?
¿Cómo sabía la casualidad que todo ser viviente necesitaba ojos, especial a los seres humanos, para mirar las cosas? ¿Cómo lo sabía? Para hacérselo. Y si hablamos de la genética, de la reproducción, cuán complicado para creer que lo hizo la casualidad. Miren el don de la fe. Por la fe, lo que veo se lo atribuyo a Dios, y lo que no veo se lo atribuyo a Dios. De la fe, cuando la realidad se impone, por la fe, de la fe, cuando la realidad se impone, se impone no por observación sensorial, sino por la autoridad del sujeto que la afirma, en este caso Dios, el cual no puede mentir. En otras palabras, la fe no necesita palpar con los sentidos las cosas, porque la fe se fundamenta y se basa en la palabra de alguien que creemos que no puede mentir y que es infalible en lo que dice y en lo que hace. Amén. Y yo quiero terminar leyendo en Hebreos capítulo 6. Aquí está hablando de la promesa que Dios hizo a Abraham, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Está leyendo Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo orar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, un ser humano necesita un juramento para querer algo. Dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, lo que no se puede mover, lo estable, de su consejo, interpuso juramento. Escuchen ahora: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para agarrarnos, asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Escuchen ahora este versículo aquí, mis hermanos. Hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Dame tu atención final acá. Hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Dos cosas. Y dice dos cosas inmutables. Y la palabra ahí, dos cosas. Cosas es la palabra pragmatón. Otra vez la palabra pragmatón. Para que por dos pragmatones, para que yo, si me puede decir así, que ya saben lo que significa práctico, que no es una especulación, no es nada que está ahí fortuito, algo práctico, experimentado, porque la fe es experiencia con Dios, con la palabra de Dios, haber crecido en Dios. Dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Escúchame, mi hermano, lo que quiere decir aquí. ¿Cuáles son las dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta? ¿Cuántos saben que Dios nos prohibió jurar a nosotros? Jesús, en la ley no, la ley se juraba, pero Jesús prohibió jurar. Y han preguntado ustedes por qué Jesús prohibió jurar. Porque en el tiempo de la fe, jurar es dudar.
En última instancia es dudar. Los seres humanos necesitan un juramento para creer. Y ¿por qué en los tribunales lo hacen jurar a usted? Y después usted mintió por juramento, ay, como le pasó al presidente de Clinton, que mintió bajo juramento. Es un delito terrible en un tribunal. ¿Recuerdan ustedes el caso? Ahora, el Dios, claro, en la ley se juraba, pero Jesús en el Nuevo Testamento nos dijo, no juren por Jerusalén tal, no juren por esto. ¿Recuerdan ustedes? Ahora, Dios aquí dice la Biblia que para hacer, diríamos en nuestro lenguaje, más fácil el creer a los herederos de la salvación, a lo que dijo, le añadió un juramento. Atención aquí. ¿Cuáles son las dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta? Dos cosas. Número uno, diga, porque lo dijo. Número dos, porque lo juró. No necesitaba jurar, con decirlo bastaba. Pero además de eso, sabiendo que nuestra fe, o sea, conociendo nuestra incapacidad y nuestra tendencia para dudar, interpuso juramento. Así que tu fe está basada en dos cosas: en lo que Dios dijo y en lo que Dios juró. Dice, es imposible que Dios mienta. Y miren ustedes el versículo 19, la cual tenemos, o sea, está hablando de la esperanza, como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nuestra esperanza es como una ancla firme, que usted la tira en el mar de Dios y se ancla. Es segura. Porque está basada en la palabra de Dios y en el juramento de Dios que no puede mentir. Y eso es lo que nos da consuelo a los herederos de la salvación. El justo por la fe vivirá. ¿Se manifiesta Dios? Claro. Es el Dios que siempre se ha manifestado. ¿Ha hablado Dios? Muchas veces y de muchas maneras. ¿Está entre nosotros? Ay, que si está entre nosotros. Es tangible entre nosotros. Pero cuando se trata de la fe, no le pidas evidencia. Ya Él las dio todas aquí. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Yo les conté a ustedes una experiencia de mi vida y quiero terminar con ella. Yo tengo una experiencia hermosa con Dios de 37 años. Pero yo no he tenido la dicha que tienen muchos santos. Aquí hay santos que han visto a Dios en sueño, han visto ángeles, inclusive lo han palpado, han tenido experiencias sobrenaturales con Dios. Yo no he tenido ninguna de ellas. Algunos sueñitos a veces que me confirman cosas, pero no le voy a hablar de una cosa así sobrenatural, no he visto eso. Naturalmente yo quiero tener esas experiencias con Dios. ¿Cuántos quieren tener? Quiero tenerlas también. Todo lo que tiene que ver con Dios. Me gustaría a veces que bajara, perdónenme hermano, y agarrarle la ropa, palpar y ver que yo mismo soy. Me gustaría como tomar, meterle la mano en el costado. Y no porque yo sea incrédulo, porque caramba, es bueno palpar. Yo todavía estoy aquí en el mundo, en el tiempo y en el espacio. Y palpando es que compruebo. Pero Dios me habló un día, no hace mucho, como 2 o 3 años atrás. Y me dijo, toda la vida te has pasado pidiéndome que yo me manifieste a ti de esa manera. Y mira lo que me dijo. Con este texto me dijo, mira lo que tú me estás pidiendo. Cuando yo hago un milagro, lo que ustedes llaman milagro, dice Dios, yo tengo que salir del mundo espiritual porque yo soy espíritu. Yo habito en lo que no se ve. Y tú me estás diciendo que yo salga del mundo de mi dimensión espiritual de que no se ve y me dé mandamiento
a yo salir del mundo mío para meterme en el mundo tuyo, como hizo Cristo, ¿no? Entonces, que yo realice una sanidad o algo para que tú lo veas. Y me dice Dios, cuando tú crees, y tú crees porque tú fuiste nacido de nuevo, y el hombre nuevo fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, y el hombre nuevo, como es un hombre espiritual, él tiene la capacidad de creerle a Dios. Y dice, tú me estás viendo a mí todos los días, yo te hablo todos los días, tú me escuchas todos los días, yo estoy en tu vida todos los días y tú me ves todos los días, y tú me estás diciendo a mí que yo salga de mi mundo para entrar en la materia y en el espacio para que tú me veas. ¿Por qué no mejor me ve tal como soy, espíritu? Cuando tú también eres un hombre espiritual y tienes la capacidad espiritual para verme y palparme en el espíritu, ¿por qué no me conoces tal como soy, espíritu, y quieres que yo haga materia para que tú me conozcas? Si ya yo lo hice en Cristo, ya yo me convertí en hombre en Cristo para convertirse en espíritu igual que yo. Estamos en la vida espiritual. No sé si ustedes me captan. Y me quiso Dios decir, tu vida es superior a la vida de lo que me han visto. ¿Por qué? Porque tú me ves en espíritu, tú me ves tal como soy. Ellos me ven cuando yo tengo que hacerme. Miren cómo le llama Ezequiel a lo que usted le llama manifestación. Ezequiel le llama semejanza de gloria. Y yo vi una rueda, qué sé yo, cuando yo vi la semejanza de la gloria, porque en realidad la gloria de Dios es Cristo, nadie la ha visto, todo es semejanza de gloria. El arca era una semejanza de gloria. Todo lo que la Biblia hizo, un rayo, una luz, un resplandor, eso es semejanza de la gloria. A Dios no lo ha visto nadie jamás. El unigénito que estaba en el seno del Padre vino a darlo a conocer. Dios toma apariencia de gloria y nos habla en cosas que podemos conocer, hermanos. Pero mis hermanos, los cielos de los cielos no le pueden contener. Dios es espíritu. En otras palabras, ¿cómo lo quiere conocer? ¿Tal como es? ¿O que se vuelva materia para usted palparlo y verlo? Yo prefiero verlo superior, espíritu. Y yo soy un hombre espiritual y tengo la capacidad espiritual y tengo el Espíritu de Dios que vive en mí para yo vivir la vida en el Espíritu. Dale un aplauso, Señor. Amén. Y con eso no te estoy menospreciando los milagros y las señales, porque te estoy diciendo que yo las pido y las necesito. Pero Dios me dice que es superior. Por eso la Biblia dice, el justo vivirá por la fe. ¿Qué fue lo que le dijo a Tomás? Bienaventurados los que creyeron sin ver. Porque fe, cuando veo, no es fe. Porque fe es certeza de lo que no se ve. Y la bienaventuranza está no en ver para creer, sino en creer sin ver. Mantente como Moisés, mirando al invisible. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre bendito de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, en el nombre de Jesús, reciba la bendición espiritual. El Dios Espíritu te bendice, mi hermano, en el nombre de Jesús. Padre bendito, esta palabra la trajiste ahora para infundirnos fe, para darnos entendimiento de la revelación de la naturaleza de la fe, para que no andemos en confusión en un mundo incrédulo, en un mundo donde la ciencia, que debería de glorificarte porque tú eres el autor de la ciencia, te niega, Jehová Dios mío, y te niega no tanto porque no te ven, porque en último análisis no hay nadie que sea ateo. Lo que pasa es que el hombre te rechaza para no tener una responsabilidad moral contigo y ser independiente de ti, vivir como le da la gana y justificar la manera torcida que vive. Porque cuando un hombre ve la realidad, entonces cuando hay un desastre natural, por ejemplo, o una tragedia o algo que él tema, entonces comienza a invocar y llama a un cristiano y le dice, mira, yo no creo en Dios, pero cree ahora al Dios tuyo porque mi hijo se está muriendo. Porque se tienen que agarrar de ti, Señor Dios mío. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Padre, ayúdanos a ver la dignidad de la fe, a ver la excelencia de la fe, a ver lo admirable de la fe, para no avergonzarnos de la fe. Enséñanos lo que es fe, para no andar en titubeos, ni en ambivalencia, ni en oscilación, sino en seguridad, en realidad. Que no miremos la fe como una aventura, un azar, algo fortuito, sino que miremos la fe como lo enseña la Biblia,
Biblia como certeza, como realidad, como algo práctico, como seguridad. Oh Dios, en el nombre bendito de Jesús, Padre, impregna la enseñanza, aplícala por el Espíritu Santo, siembra esta semilla de entendimiento ahora. Jehová, yo traté de decir lo que tú me permitiste decir, pero esta palabra puede ser tomada por el Espíritu Santo como un rema iluminado para llevarnos a otras conclusiones, para llevarnos a enseñanzas. Señor, puede ser un recurso del Espíritu para reprender la incredulidad. Puede ser un espíritu, oh Dios, ahora puede ser un espíritu de verdad ahora mismo, Señor, para refutar el error en el nombre de Jesús. Y eso es lo que te estoy pidiendo ahora mismo. No nos sentamos aquí simplemente a escuchar una teología o escuchar una enseñanza, una doctrina, sino la palabra iluminada de Dios, la palabra útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y lo necesitamos en un siglo malo. En el nombre de Jesús queremos tener la fe de Abel, cuya sangre habla hoy. Queremos tener la fe de Noé, cuya fe condenó al mundo. Queremos tener la fe de Abraham, que llegó a ser padre de los creyentes porque le creyó a Dios y le fue imputada por justicia su fe. Queremos tener la fe sobre todo de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, esa fe nos fue impartida. Aviva la fe, aviva la fe, despierta la fe. Ayúdanos, oh Dios, a no dejarnos engañar por la sutileza del error. Preserva a tu pueblo, Señor. Preserva a tu pueblo. ¿Qué te pido, Dios? ¿Qué te pido, Dios? Tú sabes lo que tienes que hacer. Bendice a tu pueblo. Todos hemos recibido una medida de fe. Avívala, Dios. Llévate la incredulidad. Ayúdanos a condenar a este mundo como Noé. Manténnos como viendo al invisible. Danos certeza y seguridad. Por amor a tu nombre, Señor. Yo oro por ti, mi hermano. Oro al Dios del cielo, que la fe que una vez fue dada a los santos, que te fue impartida por la gracia de Jesucristo, se avive en ti ahora mismo. Que el Señor ilumine los ojos de tu entendimiento, para que tus ojos vean, tus oídos oigan y tu corazón entienda las maravillas de Dios. Que Dios te guarde de tinieblas, de la confusión de este siglo, te tome de la mano. Y Dios, así lo veo en mi espíritu, que Dios te lleve en medio de las tinieblas. Como dice, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, más sobre ti nacerá Jehová, y la luz de la gloria de la faz de Jesucristo ha iluminado los ojos de tu entendimiento, para que tú puedas andar en luz a través de la fe. El Dios de la fe te afirme, te confirme, te establezca y te preserve por la misma palabra hasta el día de Jesucristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.